El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, brinda declaraciones a la prensa. Es un derecho legítimo que tiene la población a expresar de forma libre el descontento que pueda tener frente a un régimen que no responde no solamente a sus expectativas, sino que está sobre muertos. Y lo que vemos, lo que quieren, me parece, hoy en la noche decir que fracasó esto. Recién creo que la población empieza a expresar su manifestación. ¿Pero usted cree que realmente, porque en otras manifestaciones, o sea, en las pasadas ya a esta hora había un montón? No, lo que he visto ahorita, por ejemplo, la gente en 2 de mayo ya se están movilizando, seguramente en otras regiones del país, pero no ha sido un paro convocado, ¿no? Simplemente es una acción de protesta de la población que seguramente las calles también irán cada vez más asumiendo su papel que debe tomar siempre en una democracia que estamos exigiendo, Congresista, ¿no? ¿cómo calificaría el pronunciamiento que tuvo ayer la presidenta Dina Boluarte con el gabinete de ministros respecto a esta marcha? Bueno, de burlarse de la población, ¿no? Porque señalar que más importante es un partido de fútbol y no lo que la población exige, pide o señala o expresa, creo que también es una burla hacia ello. Y más aún cuando no se ha hecho nada frente a lo que significa el tema de las muertes que han pasado en el país. Hay una impunidad completa y evidentemente que este gobierno tiene un desgaste tremendo y tiene que simplemente retirarse, ¿no? El congresista Flores Ancachi ha dado ya su versión luego de esta denuncia donde él indicaba de que otros congresistas habían también incurrido en el recorte de sueldos. Y ha dicho que se ha sacado de contexto su audio y que estaba deprimido y que él estaba pidiendo un apoyo moral simplemente porque se encontraba muy mal anímicamente. ¿Cómo toma ese tipo de argumentos? Bueno, yo creo que cada uno tiene la argumentación que pretenda señalar. Debe ser bajo una estrategia de defensa, pero en todo caso seguramente se harán las investigaciones respecto al tema y creo que por empezar a tener una cara distinta el Congreso se tienen que hacer las investigaciones, ¿no? ¿Cree usted que la mesa directiva debe poner en la agenda nuevamente el debate del adelanto de elecciones? Mira, eso lo va a plantear la población y ese es uno de los puntos de las plataformas que se vienen planteando de los distintos sectores que se están movilizando. Y el Congreso a veces siempre está de espaldas a la realidad o no toma en cuenta lo que la población quiere y eso ya será una situación que la mayoría del Congreso tenga que responder. ¿Usted señala que la presidenta debe irse, entonces el mecanismo debería ser un adelanto de elecciones? Sí, tiene que irse la actual, para mí, que está usurpando funciones, como un grueso sector de la población lo plantea. Por eso nosotros el día de hoy hemos presentado una denuncia constitucional contra Dina Ercilla Boluarte Segarra y Luis Alberto Tarola Peñaranda por los delitos de usurpación de funciones públicas y aceptación ilegal del cargo y por infracción constitucional cometida durante las violaciones a derechos humanos. No, es por una u otro lado. Si no renuncia, tiene que ser porque la población se lo exige. Aquí el Congreso porque tiene que cumplir su función y no estar blindando como se ha venido dando hasta la fecha. ¿Por qué cree que una denuncia podría prosperar más que un acuerdo, digamos, multipartidario para llegar a un consenso sobre el adelanto de elecciones que no se hizo en la legislatura anterior? Es por esa razón. Ante esa situación creo que hay que poner sobre la mesa todos los argumentos y elementos tanto legales o prerrogativas que podamos tener desde los congresistas para que se ponga en debate todos esos puntos. Pero congresista, justamente Perú Libre fue una de las bancadas que votó en contra del adelanto de elecciones. Perú Libre fue el que planteó el adelanto de elecciones lo más pronto y yo soy el autor del dictamen en minoría que planteamos un adelanto de elecciones y también para que no estemos en una situación de cambiar simplemente apellidos o rostros, también tenemos que hacer cambios estructurales en el país y eso creo que sigue siendo una demanda principal, el cambio de la Constitución. Pero toda la bancada votó en contra, porque justamente no traía consigo la Asamblea Constituyente. La bancada votó a favor de ese proyecto de dictamen en minoría porque es lo que estábamos planteando y es una salida política que consideramos que debe darse al país para que no estemos de aquí a otra determinada cantidad de años, estemos repitiendo esta misma situación. De tener la mesa directiva, entonces ustedes harían eso, o sea, promoverían eso. Yo creo que sí, esta mesa directiva, estas 2 mesas directivas que hemos tenido ha sido totalmente ajena a la realidad del país. Hemos tenido primero una mesa golpista y luego una mesa que ha ido copando las distintas instituciones y ahora necesitamos tener una mesa que abra el Congreso a la población ante esta realidad que estamos viviendo y evidentemente tiene que poner las cosas en su lugar y si eso amerita ir cambiando una correlación a través de procesos electorales,
se tiene que abrir a ello, ¿no? Entonces siempre estarán, no habrá adelanto de elecciones, o por lo menos ustedes no votarán a favor como bancada si es que no trae consigo un referéndum para una asamblea constituyente. Mira, primero lo que tenemos que señalar que hay que respetar el pedido de la población y eso se tiene que asumir. Y por otro lado, lo que nosotros planteamos en posición y en consideración creo que es importante también tomarse en cuenta para que no se repita lo mismo en nuestro país y no estemos en la misma cantaleta de siempre, sino que podamos hacer cambios estructurales y creo que eso ahí la población organizada que hoy se va viendo en las calles tiene que también tener una adecuada participación. ¿Usted marchará el día de hoy? Yo creo que hay que siempre acompañar las justas demandas de la población y eso es importante en la búsqueda de una democracia participativa. ¿Va a participar en la manifestación entonces? ¿Va a marchar el día de hoy? ¿Por qué si los de la derecha participan y nunca les dicen nada? ¿Y por qué no hoy la población debe estar acompañada también por congresistas que consideramos que son del sector popular? Perú Libre va a apoyar la candidatura del señor Aragón para la mesa directiva y se ha definido quién va a ser el presidente en la lista. Aún todavía no se ha definido ello, ahí existen congresistas de la bancada que están, tanto el vocero Flavio Cruz como el mismo congresista Waldemar seguramente indicarán y plantearán en su debido momento cuál es la lista que se está trabajando para poder el 26 de julio tener también una participación. ¿Pero han tenido algún acercamiento con el congresista Aragón? Bueno, yo no ninguna, porque no tengo la prerrogativa de parte de la bancada de poder llegar a ese tipo de conversaciones. Hay congresistas que lo están haciendo. Congresista, por último de mi parte, la presidenta Boluarte había indicado meses atrás de que el señor Beder Camacho ya no trabajaba en Palacio de Gobierno, pero una información oficial de transparencia del Palacio indica que el señor sigue trabajando. ¿Qué le parece que esta mentira de la presidenta de la República? Claro, simplemente no debió haber dicho esas cosas porque creo que el señor Beder Camacho es trabajador ya de hace muchos años, ¿no? Y es estable. Y a un trabajador estable es a través de un juicio, de todo un proceso que se le tiene que dar y no a través de una mera declaración. Ese es el problema, o sea, ni siquiera hay capacidad para declarar y saber los derechos laborales que mínimamente se tiene, más allá de los delitos penales y delincuenciales que haya podido cometer una persona. Gracias. Ya hemos escuchado al congresista Jaime Quito, en el que ha presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por una presunta usurpación de funciones y muertes civiles ocurridas en las protestas de diciembre del 2022 y enero del presente año. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.